La célula es la unidad biológica, anatómica, fisiológica y hereditaria que forma a los seres vivos. Todo ser vivo está formado por una o más células y toda célula proviene de otra célula preexistente. Muchos organismos están constituidos por una célula a la cual se le nombran unicelulares, como protozoos, bacterias, algas y hongos, mientras que otros organismos están formados por muchas células, llamándolos así pluricelulares, como el cuerpo humano, que está formado por aproximadamente 60.000 billones de células agrupadas en 200 tipos diferentes, cada uno especializado con una función en particular. La célula, por su grado de complejidad, se divide en dos: la célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota se encuentra más en el reino protista, fungi, vegetal y animal, mientras que las células procariotas se encuentran más en el reino monera. Las células también están constituidas por 4 partes fundamentales como la pared celular, citoplasma, membrana celular y núcleo, estando presente en todas las células la membrana y el citoplasma celular. La célula procariota evolutivamente son más antigua y generalmente más pequeñas que las eucariotas. No tienen núcleo, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. La membrana celular carente de histonas y muy susceptibles de cambios genéticos. Pili o pelo sexual intervienen a la conjugación pasando una copia de plásmido a otra bacteria que no la posee. El flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo que pertenece a la estructura de locomoción de la célula. Está rodeado por una pared celular rígida. También forma pliegues denominados mesosomas involucrados en las reacciones fotosintéticas, respiración y la división celular. También carecen de organela y sistema de endomembranas, pero contienen una gran cantidad de ribosomas. El nucleoide está constituido por ADN. La célula eucariota. Sus partes son: la pared celular se define como exoesqueleto vegetal. Solamente algunas células eucariotas poseen pared celular, como las células de los vegetales, hongos y algas. La membrana celular, también denominada plasmalema, es selectivamente permeable o presenta permeabilidad selectiva debido a la función de transporte controlado de material celular. El citoplasma es una región comprendida entre membrana nuclear y el plasmalema. Está constituido por matriz, sistema de endomembranas, organelos, organoides e inclusiones citoplasmáticas. Dentro del sistema de endomembranas se encuentra el retículo endoplasmático rugoso, que presenta ribosomas adheridos y cumple la función de síntesis de proteínas e inicia la glucosidación, mientras que el retículo endoplasmático liso no presenta ribosomas y contiene gran cantidad de enzimas. Su función principal es la síntesis de lípidos y detoxificación celular. El aparato de Golgi está formado por sacos aplanados llamados dictiosomas. Estos son abundantes en las células calciformes y su función principal es finalizar la glucosidación, la secreción celular, y origina el acrosoma de los espermatozoides. La mitocondria es la encargada de la respiración celular y la producción de energía, la cual se almacena en forma de ATP. Cabe aclarar que las células procariotas presentan mesosomas para la respiración, mientras que las eucariotas presentan mitocondrias. Los lisosomas se ocupan de la digestión celular, además pueden causar la muerte celular y degradar estructuras celulares que ya no sirven. El citoesqueleto es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula, facilita la movilidad celular, desempeña un importante papel tanto en el tráfico intracelular y en la división celular. Y por último, el núcleo celular es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de la célula. Su principal función es la de proteger la integridad de los genes y regular las actividades que tienen lugar en la célula y determinan la expresión génica. Habiendo comprendido la estructura de las células, ahora hablaremos sobre la estructura del virus del COVID-19. Los virus son más pequeños que las bacterias, no son células completas, solo son material genético empaquetado dentro de una cubierta proteica. El nombre del virus deriva de la palabra latina corona, en referencia a la forma de anillo
creado por las espigas que los rodean, cuando es visto a través de un microscopio electrónico. El SARS, que causa la enfermedad del COVID-19, es uno de los varios coronavirus diferentes que han infectado a los humanos. La estructura del coronavirus es básica, ya que cuenta con una membrana de lípidos que cubre el material genético que lleva dentro. El ARN es la cadena con el material genético del virus. Este es un compuesto importante del virus, ya que el virus, al introducir su ARN a la célula lo confundirá como si fuera propia y creará más copias del ARN del virus. El virus también contiene proteínas. Una de ellas es la proteína S, que son espigas utilizadas por el virus para agarrar células huésped y colonizarlos. La proteína E es una proteína de envoltura que ayuda en el ensamblaje de nuevos virus y en el proceso de ruptura de las células huésped. La proteína N camufla el ARN ante el sistema inmunológico y la proteína M es la membrana que contiene todo unido. También juega un papel muy importante en la coordinación entre otras proteínas. La respiración, durante este proceso, una molécula de lo que sea una parte de la glucosa va a degradar poco a poco un dióxido de carbono y agua. En el mismo tiempo se va a producir un poco de adenosíntrofosfato en las reacciones que van a transformar la glucosa. Y, no obstante, se va a producir más ATP o adenosíntrofosfato en un proceso llamado fosforilación oxidativa, ¿sí? Esto va a ser impulsado por el movimiento de electrones a través de la cadena de transporte de electrones y por proteínas incrustadas en la membrana interna del mitocondrio. Resumiéndolo más fácilmente, el proceso de glucólisis, ¿ya? Los pasos para la respiración celular se van a dar en estos cuatro: glucólisis, oxidación de piruvato, ciclo del ácido cítrico y fosforilación oxidativa. La glucólisis, que es el proceso en lo que la glucosa, el azúcar, se va a someter a una serie de transformaciones químicas, ¿no? Donde vamos a ver la participación del ATP y se va a convertir en moléculas de piruvato. En este mismo proceso se va a generar lo ya mencionado, ATP y en este caso NAT, que se va a convertir en NADH. En la oxidación del piruvato, cada piruvato de la glucólisis va a viajar a la matriz, que es la fase 2, ¿no? La oxidación del piruvato. Y en esta parte, en la matriz mitocondrial, que va a ser el compartimiento más interno de la mitocondria, ahí se va a convertir en la molécula de 2 carbonos que se va a unir que se va a conocer como acetilcoenzima A. Y esto va a liberar este dióxido de carbono. Para el paso 3, que es el ciclo del ácido cítrico, el acetilcoenzima A que se obtuvo ya, se va a combinar con una molécula de carbono y va a atravesar un ciclo de reacciones para generar una molécula inicial de 4 carbonos. En este caso el ATP, el NAT, el FADH, y se va a liberar dióxido de carbono. Y para la fase final, que es la fosforilación oxidativa, el NAT, el FADH, producidos en los pasos anteriores, se van a depositar sus electrones en la cadena de transporte y van a regresar a sus formas vacías anteriores, cuando se liberan NAT y FAT. El movimiento de los electrones por la cadena va a liberar energía que se va a utilizar para mover protones y va a formar un gradiente. Al final esto van a ir de regreso a la matriz y a través de una enzima llamada ATP, la adenosínfosfato sintasa, va a generar más ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno lo van a recibir los electrones y van a recoger protones del medio para formar lo que sería agua, ¿no? Como mencioné, 4 partes: glucólisis, oxidación de piruvato, ciclo del ácido cítrico y fosforilación oxidativa. Nada más, no hay mucha ciencia. En el caso de la fase de síntesis, más sencillo. Síntesis es la fase S de lo que sería toda la interfase, ¿no? La interfase es la fase G1 hasta la fase G2. La fase S va a estar al medio de esta fase, de esta superfase que será la interfase. En este caso va a ser la fase S de síntesis. No hay mucha ciencia, es todo, ¿no? En esta fase de síntesis vamos a ver lo que sería a continuación la replicación del ADN. ¿Ya? Para esto, la idea básica de una replicación del ADN es semiconservativa, es decir, que cada cadena de la doble hélice del ADN va a funcionar como un molde para la siguiente cadena. Es decir, una cadena anterior vieja va a funcionar como molde para una cadena nueva.
Este proceso va a llevar de una molécula de inicio a dos moléculas hijas, en el que cada cadena va a contener una cadena nueva y una cadena vieja. En esta imagen del costado, donde vemos la adenina, guanina, tiamina, la citosina, vamos a ver que, como dice, el doble hélice de ADN van a formar puentes de hidrógeno que se van a romper y la hélice se va a abrir. En todo caso, cada cadena de ADN va a actuar como un molde para una nueva cadena de ADN, ¿no? Y así como, de esta manera van a ir completando lo que falta, ¿no? De inicio, adenina, guanina, timina, adenina, guanina, ¿no? Para que la cadena esté completa, formando así una cadena nueva de la cadena vieja. La cadena vieja se fragmentó en dos, para arriba y para abajo, y las cadenas nuevas empezaron a pasar y unirse con las cadenas viejas, mediante puentes de hidrógeno. Al final la replicación va produciendo hélices de dobles de ADN, y cada una que va a ser una cadena nueva con una cadena vieja. ¿Ya? El comienzo de la aplicación de ADN tiene muchos factores, ¿sí? Específicamente el ADN polimerasa, que va a ser una de las moléculas claves en la replicación del ADN, va a ser la enzima de ADN polimerasa. Las ADN polimerasas no van a ser responsables totalmente de la síntesis de ADN, sin embargo van a ir nucleótidos uno por uno en la cadena creciente de ADN que se va a formar, ¿no? Y se van a incorporar a aquellos que sean complementarios al molde. La formación que ven acá, por ejemplo, ¿no? Adenina, guanina, timina, adenina, guanina, en ese orden sucesivamente, para que no haya fallos, ¿no? De lo contrario puede haber una delección, una translocación o X motivos, puede haber una mutación genética. Estas son algunas características de las claves del ADN polimerasas, ¿no? Que es el ADN más común y más normal. Siempre se va a necesitar un molde. En caso de no que necesite un molde, va a ser un ADN faltante, una cadena de ADN muy mal hecha, muy mal formada, lo cual puede causar una mutación. Solo se puede agregar nucleótidos al extremo de cada 3 puntos de la cadena del ADN, ¿no? No pueden comenzar una cadena de ADN desde cero sino que se requiere una cadena preexistente o segmento corto de nucleótidos llamado cebador. En este caso serán las cadenas viejas, ¿no? Se pueden corregir o revisar el trabajo eliminando la gran mayoría de nucleótidos, y también se pueden agregar accidentalmente a la cadena, ¿no? Por ejemplo, en esta cadena puede agregar de casualidad un uracilo. Ese uracilo se tiene que quitar para que no perjudique. La adición de nucleótidos va a requerir energía. Además, esta va a provenir de lo que serían los nucleótidos mismos, que van a tener los fosfatos unidos a ellos, que van a funcionar como su centro de energía. Cuando se rompen el enlace entre los fosfatos, la energía que se libera se puede utilizar para formar el enlace entre el nucleótido y la cadena creciente, o sea, la cadena nueva. La división celular por mitosis se realiza en células somáticas. Se inicia con la profase, pero le antecede una etapa primordial que es la interfase, donde se realiza la replicación y la duplicación del ADN y los orgánulos. En la profase se condensa la cromatina formando los cromosomas. El nucleolo y la membrana nuclear se desintegran. Luego tenemos la prometafase, donde las cromátidas hermanas de cada cromosoma se unen mediante los cintocoros a los microtúbulos del uso mitótico en los polos opuestos de la célula. Después tenemos a la metafase, donde todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica. Luego tenemos a la anafase, donde las cromátidas hermanas se separan y cada cromátida se convierte en cromosomas y se desplazan a sus respectivos polos. Por último, tenemos a la telofase, donde se desenvuelven las cromosomas en cromatina y se forman los nuevos núcleos de las células hijas. Por último, una etapa esencial es la citocinesis, donde es la división del citoplasma para lograr separar a las dos células hijas. La división celular por meiosis se lleva a cabo en células germinales para formar los gametos. Se caracteriza por la reducción en el número de cromosomas. Tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 es antecedida por la interfase, que es la etapa de preparación de la célula. Tenemos la meiosis 1. La meiosis 1 tenemos a la profase 1, donde la cromatina se condensa para originar los cromosomas. Se forma el luso cromátido y desaparece la carioteca. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se disponen en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y migran hacia los polos opuestos de la célula. Por último tenemos la telfase 1, que organizan la carioteca y los nucleolos para formar las dos células haploides. En la meiosis número 2 tenemos la profase 2, donde desaparece la envoltura nuclear y los nucleolos. Se condensa la cromatina para formar los cromosomas y se forma el luso cromático. En la metafase 2, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial nuevamente.
En la fase 2, las cromátides hijas de cada cromosoma se separan hacia los polos opuestos de la célula. Por último tenemos la telofase 2, donde las cromátides llegan a los polos de las células, donde formarán la envoltura nuclear y se reorganizarán los nucleolos y formarán así las 4 células haploides. La replicación del virus del COVID-19. El COVID-19 carece de organelos para realizar copias de sí mismo, por ello deben internalizarse en otras células para usar su ATP y sus organelos. El proceso de replicación inicia con el reconocimiento y fijación a la célula hospedadora. Después es el ingreso del virus mediante la endocitosis o fusión de las membranas, donde se unirá la glucoproteína espiga 1 con las enzimas convertidoras de la angiotensina 2, la AC2, de las células hospedadoras. En este proceso se forma el endosoma. Luego de ello se libera el genoma viral al citoplasma. A continuación, el ribosoma hospedador interviene y se inicia la traducción del ARN. Después de ello, en las replicasas se codifica el ORF, donde las proteínas virales 1A y 1B van a formar las poliproteínas 1A y 1AB. Después de ello, estos se degradan con las proteasas para formar así las proteínas no estructurales. Estos a su vez se van a unir en el complejo replicasa-transcriptasa. A partir de ello se da la síntesis del ARN genómico y subgenómico. En el ARN genómico, el genoma viral va a ser encerrado por la nucleocápside. Y ahora en el ARN subgenómico, como las proteínas de la espiga 1 y 2, también las proteínas de la membrana y de la envoltura, y entre otras proteínas, se van a unir al retículo endoplasmático, donde van a ser sintetizados, después van a ser transportados hacia el aparato Golgi, donde se terminarán de ensamblar con la nucleocápside que contiene dentro de ella el genoma viral, y estos se van a formar así el brión maduro, y después se va a liberar por exocitosis, pero se libera millones de copias.